Seguimos, esto es a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional, gracias a nuestra audiencia. Alertamos, hace minutos escuchamos a Carlos Gijón, vocero de la Presidencia de la República. Más adelante estaremos dialogando con Agustín Cachipuendo, dirigente de fortalecimiento de la CONAIE, para tener en cambio la otra visión, la visión de la CONAIE en torno a lo que pasó el día de ayer justamente en este diálogo del Ejecutivo con las organizaciones sociales. En el medio, dejemos estos temas y hablemos de algo que forma parte igualmente de la discusión pública a partir de esta propuesta, este anuncio que hizo el presidente de la República en el marco de la COP26, la conferencia de cambio climático desarrollada en Glasgow, Escocia. El presidente Lasso ha ofrecido incrementar, ha anunciado que aumentará, que se ampliará la reserva marina de Galápagos. Y claro, esto supone una serie de decisiones, pero también de complejidades. ¿Cómo ve el sector pesquero ecuatoriano esta decisión anunciada por el presidente Lasso? Le pregunto a Bruno Leone, él es el presidente de la Cámara Nacional de Pesquería que nos acompaña de modo telemático. ¿Cómo le va, señor Leone? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Fabricio. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias. Mire, a usted. Nos parece muy bien el anuncio que hizo el presidente con ocasión de la reunión en Glasgow, pero debo decirle que este es un tema que fue consensuado entre nosotros y las autoridades de este gobierno, pero que esta discusión empezó hace más de un año en el gobierno del presidente Lenín Moreno, allá por el mes de junio del año pasado, cuando por cuestiones oceanográficas y de clima se acercan a esta parte del mundo la flota china que viene en busca de esa especie que es el calamar gigante, es una especie migratoria que nada asociada a corriente y temperatura. En aquella oportunidad salieron unas voces de un grupo de personas agrupados alrededor de una ONG o algo así que se llama Más Galápagos, donde decían que para protegernos de los barcos chinos había que incrementar el tamaño de la reserva como hoy existe desde el año 1998, que es de 133.000 kilómetros cuadrados, 40 millas de los puntos más salientes de las islas a 80 millas. Entonces nosotros dijimos, no, eso no resuelve el problema porque los barcos chinos están afuera de las 200 millas de la zona económica exclusiva y nunca han entrado a las aguas jurisdiccionales. Entonces, después de eso, la discusión cambió y dijeron ellos, hay que buscar cómo precautelamos la vida de unas especies sensibles submarinas que nadan en un corredor que se conoce como una microvía entre las Islas Galápagos y la Isla del Coco a lo largo de una cordillera submarina que es la Cordillera del Coco. Entonces se formó una mesa de diálogo. Recuerdo en esos días hablaba yo con Roque Sevilla porque el presidente Moreno había formado una comisión que en realidad nunca se reunió. Pero con Roque formamos esta mesa de diálogo donde asistieron personas del lado del Grupo Más Galápagos y personas del sector pesquero. Comenzamos a negociar y nosotros le dijimos, bueno, si la intención es proteger, digamos, las especies sensibles que nadan en esta microvía, pues entonces deberíamos de crear una zona de protección ahí. Siempre dijimos, y esto es muy importante recalcar, que el sector pesquero atunero no era, pues digamos, el que causaba ningún impacto en ese tipo de especies, porque la pesca del atún es la pesca más controlada del mundo y nosotros que estamos controlados por la Comisión Interamericana del Atún Tropical de hace más de 40, 50 años, está registrado ahí que nuestra pesca incidental es apenas del 1,8% y dentro de ese 1,8% la mayoría de lo que se registra son dorados, guajú y otras especies pequeñas. O sea que desde ese punto de vista nosotros no éramos parte del problema. Sin embargo, en vista de la preocupación que había, dijimos, bueno, vamos a tratar de poner nuestra contribución en ese sentido, pero tiene que ser algo razonable, porque el primer planteamiento, recordemos, que se hizo por parte del grupo era crear una nueva área protegida de 445.000 kilómetros cuadrados. Eso hubiera resultado en un perjuicio tremendo para el sector pesquero. En su momento dijimos, y hoy hemos estado repitiendo la cifra, eso hubiera causado un impacto de $380 millones de producción primaria, más el encadenamiento productivo, eso por un factor que establece el Banco Central,
no llevaba los 676 millones de dólares, eso era inaceptable. Pero este planteamiento de ampliación en el número que ha dicho el presidente, ese número o ese planteamiento sí es aceptable, ¿no afecta al sector pesquero, Bruno? A ver, Fabricio, es aceptable porque es propuesta nuestra, debo decirlo, es propuesta nuestra. En este gobierno, cuando ya asumieron las nuevas autoridades, me llamó el ministro del Ambiente, Gustavo Manrique, nos sentamos a conversar y yo le dije, mire, ministro, esto es lo que hay. Nosotros ya estamos dispuestos a ceder esta parte de aquí, o sea que la propuesta es nuestra. Después se la acomodó un poco, pero la propuesta es nuestra. Sí hay una afectación, Fabricio, sin duda, pero mucho menor a la que se pretendía o a la que se hubiera dado con la pretensión que había de crear esta inmensa zona protegida, ¿verdad? Entonces, lo que hay ahora, en definitiva, es un área de no take, le llamamos no take, así se la conoce en el área de la pesca, de no pesca para absolutamente todas las embarcaciones, de 30.000 kilómetros cuadrados, justo encima de la cordillera submarina del Coco. Ahí hay 30.000 kilómetros cuadrados. Luego, a los lados de ese corredor hay dos mini corredores, por decirlo así, de 6.500 y 6.500, que eso es un área donde no pueden acercarse los palangreros, exclusivamente los atuneros sí. Y después hay un área al noroeste de Galápagos, una pequeña circunferencia por encima de Darwin y de Wolf, de más o menos 10 millas de ancho, ¿verdad? Con lo cual se completan los 60.000 kilómetros cuadrados. Eso está aceptado. Ahora, lo que hemos dicho, y valga la oportunidad que usted nos brinda, es de que tenemos ahora que ver cómo se va a implementar ese anuncio. ¿A qué me refiero? Si esto va a ser una zona que es como nosotros creemos que debe ser, una zona de protección especial pesquera, por lo cual eso debería estar administrado por el Ministerio de la Pesca, o si va a ser, como se ha dicho, reserva, la gente habla de reserva, así lo ubica la gente, pero ahí hay que tener cuidado, porque si se hace una reserva como la que hoy existe en Galápagos, eso podría entrar en conflicto con otra ley superior, que es la ley de la CONVEMAR, la Convención del Mar, porque podría inclusive interrumpir el paso inocente de las naves en ese espacio, y eso sí sería un problema. Entonces, el presidente ha regresado de su viaje, pues tiene sus temas, lo escuchaba usted en la entrevista anterior con Carlos Gijón, y estamos esperando, digamos, que poder tener las reuniones pertinentes con los ministros de la pesca, que es nuestro ministro del Ambiente y el propio presidente, a ver cómo vamos a implementar esa decisión. Habrá que ver las coordenadas precisas, para lo cual debe intervenir, por ejemplo, la Marina, porque la Marina, de acuerdo a la nueva ley de navegación, es la que le corresponde el cuidado del mar soberano. Ellos son los que tienen digamos, los que están autorizados por ley para fijar estos límites, estas coordenadas a través del INOCAR, me parece. Entonces, todo eso está por verse y estamos dispuestos, como siempre, a sentarnos en una mesa a conversar al respecto de eso. Importante decir, porque se me ha hecho esta pregunta en otros medios, Fabricio, de que nosotros hemos dado esta contribución sin pedir nada a cambio. Nosotros no hemos ido a decir, bueno, si me das esto, si damos esto, ustedes denme lo que ¿No han pedido algún tipo de medida complementaria o de compensación por posibles afectaciones a la actividad del sector pesquero? No, Fabricio, no hemos pedido. Esa es nuestra contribución, como le digo, al Ecuador, a Galápagos y al mundo. Sí me parecería, y esto es oportuno que lo diga, sí me parecería, por ejemplo, muy importante que los Estados Unidos, por ejemplo, que se ha sumado y ha hecho una declaración importante en conjunto con China el día de ayer, alrededor de todo lo que se ha hablado en Glasgow, que por ejemplo Estados Unidos nos dé acceso preferencial a las exportaciones atuneras del Ecuador. El Ecuador estuvo ingresando con su atún en pouch, en funda, por mucho tiempo a través del ATPDA, no sé si usted recuerda, que era una concesión. Claro, que nos daban los Estados Unidos estas preferencias, ¿no? El ATPDA, que luego desaparecieron. Correcto, el ATPDA era una concesión para que los países andinos puedan luchar contra el tema de las drogas, ¿ya?
por eso son sus siglas en ATPDEA, Andean Trade Preference Drug Eradication Act. Entonces, eso se acabó en la época del presidente Correa, porque Estados Unidos dijo, no puedo renovar, y el presidente Correa dijo, bueno, quédense con su ATPDA que yo voy a compensar al sector pesquero. Bueno, eso no ocurrió nunca. Entonces, ahora, con esto, me parecería un buen momento como para que las autoridades nuestras, nuestro ministro de Comercio, la Cancillería o el propio presidente, puedan pedirle a los Estados Unidos, ok, perfecto, nosotros ya hemos dado esta contribución, ahora tú cómo me vas a, de alguna forma, a ayudar, ok. No queremos caridades ni dádivas, pero sí que nos den un acceso preferencial, por ejemplo, al mercado. Sería algo muy interesante. Y eso sería un ganar-ganar, digamos, me parece a mí. Así que más o menos eso es lo que le puedo comentar, Fabricio, al respecto de esta última anuncio del presidente. Bruno, buenos días. Yo sí quisiera insistir un poco en la pregunta de Fabricio respecto de la afectación al sector pesquero, porque un poco revisando antecedentes, cuando en su momento, por ejemplo, la Asamblea Nacional debatía esta posibilidad de ampliación de la Reserva Marina de Galápagos, desde allí ya se vislumbraban ciertas posiciones por parte de diferentes sectores. Cito textual un aspecto que recoge Diario El Comercio en una publicación de ese año: la ampliación atenta contra la actividad pesquera que genera más de 1.600 millones en divisas para el país, señaló el presidente de la Cámara Nacional de Pesquería, Bruno Leone. Esto fue el 19 de diciembre de 2019. Sí quisiera profundizar en esto un poco para entender la postura ahora. Muy bien, excelente, muy bien. Sí, en ese año nuestras exportaciones fueron de 1.600 millones de dólares. Este año vamos a estar bordeando los 1.900 millones de dólares. Muy importante. Inclusive en algún informe del Banco Central de hace un par de meses decía que la economía del Ecuador había caído 5,2%, sin embargo el sector pesquero había crecido 16%. A ver, cuando nosotros el año pasado surgió la propuesta de estos 445.000 kilómetros cuadrados, hicimos una revisión, porque todo está registrado, como le digo, en la Comisión Interamericana del Atún Tropical. Hicimos una georreferenciación de todos los puntos donde se había pescado a lo largo de una serie de años, y establecimos que la afectación era de 380 millones de dólares de producción primaria, o sea, de la extracción y el proceso de esas toneladas que se hayan extraído en esa zona económica exclusiva. Eso, multiplicado por el factor del encadenamiento productivo establecido por el Banco Central, nos llevaba a una cifra de 676 millones. Entonces, el sector pesquero, como le digo, este año vamos a estar cerca de los 1.900 millones, genera plazas de trabajo por más de 200.000 personas, pagamos impuestos, ¿verdad? En la pandemia, el año pasado, y eso nos acordamos todos, fuimos uno de los sectores que nunca dejamos de trabajar. No despedimos a nadie, contribuimos a la soberanía alimentaria del país y mantuvimos con otras actividades como el banano y el camarón, mantuvimos la balanza comercial. El año pasado, camarón y pesca, fuimos más que petróleo, ¿verdad? Entonces, de eso estamos hablando. ¿Cuál es la preocupación o cuál es el debate hoy? Si usted ve las encuestas como las vemos nosotros, la gente ¿de qué está preocupada? De la falta de empleo. 3 de cada 10 ecuatorianos tienen empleo. Hay 7 personas que no tienen empleo. Entonces, hay que cuidar las fuentes de trabajo que tenemos y todo esto que se discute ahora, el presidente reunido con la CONAIE ayer, las leyes que se presentan en la Asamblea, todos van en el sentido de ver cómo se mejora el clima, digamos, interno del Ecuador para que pueda haber más inversión y más trabajo. Entonces, a eso nos referíamos y me alegro que usted me haya hecho esa pregunta y traída esa cita mía del año 2019, porque efectivamente así fue. Sí, pero ¿cómo lograr esto último que usted señala sin afectar de alguna manera la flota pesquera pequeña que realiza justamente las faenas en esa zona? Mire, con esa misma metodología que establecimos la afectación de 380 millones de dólares, ahora hemos hecho lo propio en esa pequeña área, y eso más o menos estamos hablando de 20 millones de dólares al año. Hay una afectación de 20 millones, sí, pero es mucho menor a lo que se hubiera dado.
¿Cómo se va a recuperar eso? Bueno, que nos den estabilidad, que las reglas queden claras para que la gente pueda saber ahora cómo organizar y cómo hacer mejor sus estrategias de pesca, etcétera, etcétera. Pero sí, eso hay que decirlo, hay una afectación ahí, sin duda. Estamos dialogando con Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería. Bruno, está en vigencia la ley de acuicultura y pesca. Esta ley, luego de este tiempo de evaluación, tiempo de aplicación, ¿ustedes cómo la analizan? ¿Ha servido, no ha servido? ¿Se podría impulsar un proceso de reforma con las experiencias de este tiempo? Pero además, a partir justamente de esta propuesta presidencial que estamos conversando, ¿podría atársele un tema con el otro, Bruno Leone? A ver, la anterior ley pesquera que teníamos antes de que se apruebe era del año 1974. Se llamaba Ley de Desarrollo Pesquero. Por ejemplo, en esa época ni siquiera estaba contemplada la actividad camaronera, porque en el año 74 Ecuador no hacía camarón. Esta nueva ley obedece pues a las demandas actuales de los tiempos actuales de la lucha contra la pesca ilegal y todo ese tema. Inclusive cuando Europa le hizo este llamado de atención, esta tarjeta amarilla al Ecuador, una de las preocupaciones de Europa y lo que de alguna forma Europa pedía que se corrija era de que haya una nueva ley pesquera que contemple, digamos, las demandas actuales de la lucha contra la pesca ilegal. Pesca ilegal es considerada en el mundo como el tercer negocio, por decirlo así, ilícito más grande del mundo, después del tráfico de drogas y tráfico de armas. Más o menos está cuantificada en 26 mil millones de dólares. Entonces, la ley no ha salido aún el reglamento, estamos a la espera de eso, conocemos, que hemos hablado con las autoridades, de que el reglamento ha sido ya elaborado y ha sido revisado por la DG Mares, por la FAO, y que está en proceso de enviarse a la Presidencia de la República para el correspondiente decreto ejecutivo que ponga en vigencia el reglamento de la ley. La ley ya se está implementando en su parte sancionatoria, por ejemplo. La parte sancionatoria es muy severa. La ley contempla 3 tipos de sanciones, leves, graves y muy graves. Por ejemplo, una sanción muy grave es meterse a pescar, por ejemplo, en el área de la reserva o en una zona económica exclusiva de algún país sin el debido permiso. En la reserva definitivamente no puede nadie. Pero, por ejemplo, nosotros cuando en la época del sur, que ahora se avecina en diciembre, enero, que vamos al sur y compramos licencias de pesca en el Perú, si alguien se mete a pescar sin la compra de esa licencia, está sometido a una sanción muy grave. Sanciones pecuniarias que pueden llegar hasta los 3 millones de dólares. La ley contempla, por ejemplo, cosas importantes, el tema de la trazabilidad, porque el Ecuador tiene una flota pesquera muy importante, captura más o menos 260, 280 mil toneladas al año, pero procesa 500.000 de toneladas y un poco más. Entonces tiene que importar pesca de otros lados. La ley que dice que esa pesca importada tiene que cumplir los mismos requisitos a los cuales está sometido la pesca nacional. Eso es muy importante. Segundo, que tiene que tener un proceso de trazabilidad muy severo, para lo cual, producto de la ley, ya el gobierno, el año pasado, perdónenme que me salte un poquito, cuando nos sacaron la tarjeta amarilla, se constituyó un comité de crisis que sigue funcionando, y en ese comité de crisis se llegó a la conclusión y se decidió por parte de las autoridades la contratación de una plataforma electrónica, un blockchain, que es donde van a estar subidos todos los procesos que tienen que ver con el manejo de la pesca, la importación, el procesamiento, la exportación, que van a estar en tiempo real, encriptados, para que todo el mundo los pueda ver y para que nadie los pueda manipular, ni que puedan haber eventualmente documentos falsificados, cosas de ese tipo. Así que eso ya se está dando, muy importante. Por eso nosotros hemos venido apoyando este proceso, porque Ecuador, país pequeño de 17 millones y medio de personas, su producción está orientada a la exportación y los mercados que tenemos no los podemos perder. Entonces, ese llamado de atención de Europa, donde se va el 62% de las exportaciones pesqueras del Ecuador, es muy importante para el Ecuador y hay que cuidarlo. Entonces, si el mercado te está pidiendo determinadas condiciones, pues uno tiene que ver cómo se adapta a eso. Bruno, si bien la ley está vigente, también es cierto que ahora mismo se tramitan reformas a la ley de pesca en la Asamblea Nacional, y uno de los temas de mayor debate y preocupación tiene que ver con la zona exclusiva para la pesca artesanal. Allí, ¿cuál es la postura? A ver, sí, conozco que esa es la discusión, porque ¿qué dice la ley?
de la milla cero, por decir algo, de cuando nos paramos en la playa y el agua nos moja los pies, digamos, hasta la milla 1 no puede pescar nadie, solamente cierta actividad de pesquera ancestral, que son hechas a mano, con la atarraya que se la tira en el agua, etc. De la milla 1 a la milla 8 solo pueden pescar los pescadores artesanales, y de la milla 8 hacia afuera pescan las embarcaciones industriales. Ahí hay una discusión entre el sector artesanal y un sector industrial, porque esto es importante decir, la ley no establece categorías intermedias, la ley habla de pesca artesanal y pesca industrial, no habla de pesca semi-industrial, nada de eso. Entonces, el debate está entre los artesanales y los industriales de unos barcos, de una flota, digamos, que es una flota antigua, pequeña, pero que son categorizados como industriales porque tienen pues equipos hidráulicos, maquinillas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está la discusión. Estos industriales quieren que se les permita pescar dentro de las 8 millas, los artesanales dicen no. A mí me parece que ahí lo que debe funcionar es, como funciona en todas partes del mundo, la ciencia. El IPIAP, que es el Instituto Público de Investigación Acuícola y Pesquero, es el que tiene que hacer los estudios del caso y analizar si corresponde, no corresponde, si es viable, si no es viable, o en qué zonas sí y en qué zonas no se podría hacer algún tipo de manejo, pero eso es un tema que se lo tiene que manejar a ese nivel. Tomar una decisión en pesca con un criterio solamente político o de algún otro tipo no es conveniente para la pesca. La pesca del día de hoy es una actividad muy técnica, siempre lo ha sido, y hoy el manejo pesquero y las medidas de ordenamiento tienen que ser basadas en ciencia. Entonces, eso es lo que nosotros pensamos al respecto. Bruno Leone, para cerrar, sí me llama la atención el tiempo que ha pasado desde que entró en vigencia la ley, la nueva ley de pesca, de acuicultura y pesca, y no hay todavía un reglamento. Y, por ejemplo, uno de nuestros oyentes alertaba que ese reglamento tiene que ser socializado. Yo no sé si hay algún borrador del reglamento, Bruno. A ver, sí, nosotros hemos visto en algún momento algún borrador, pero como es tan dinámico esto, y han habido reuniones y reuniones, le digo, con la DGMARE, con la FAO, se han ido introduciendo conceptos que de lo que nos ha informado el viceministro son conceptos no particulares ni cosas que no funcionen en otras partes del mundo, son recomendaciones de tipo ya global, ¿no?, que ha hecho la FAO. Estas últimas versiones, por decirlo así, no las hemos visto, pero ya yo creo que ya es tiempo de que ese reglamento salga o que se haga una socialización formal para que ya entre en vigencia, porque es importante saber sobre las reglas del juego sobre las cuales se va a trabajar. Por ejemplo, el debido proceso que debe haber en el evento de que haya una posible infracción. Eso es algo muy importante, porque si no también se puede prestar, por otro lado, a abusos y a situaciones, digamos, no convenientes para el pescador. Estoy hablando de todos los pescadores, artesanales, industriales, estoy hablando de todo. Entonces tiene que haber un debido proceso. No es cuestión de que viene alguien y dice, aquí te chanto una multa porque me parece que hiciste. No, eso tiene que haber el debido proceso, los cargos, los descargos, etcétera, etcétera. Eso es algo muy importante que estamos deseosos de ver en el reglamento. Correcto. Bruno Leone, le queremos agradecer por estos minutos para hablar de los temas vinculados al sector pesquero, a partir justamente de este anuncio del presidente de la República sobre la ampliación de la reserva marina. Entiendo que la Asamblea también está a puertas de iniciar un proceso de análisis igualmente de este tema en la Comisión Legislativa de Biodiversidad y Recursos Naturales. Gracias, ingeniero Bruno Leone, que tenga un buen día. Gracias, Fabricio. Buenos días, muchas gracias. Muy gentil. Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería. 8 de la mañana con 1 minuto. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.